Vuelve la información y el análisis. Sigue Mesa Central por Tele 13 Radio. Con 44 conversamos de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central. Jorge Pirincho Navarrete, buenos días. Muy buenos días, jefe. Oye, le dice jefe a todo el mundo. ¿Le dice jefe a todo? ¿A quién más le decís jefe? No, le digo a la Mónica en el programa el domingo, jefa le digo, no le digo a Bauser jefe. le dice jefe. No, a Bauser le digo hermano, igual que a ti. Ya. No empecemos a desprestigiar. ¿Pero le decís, a la Mónica Rincón le decís jefa? Jefa, sí. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿La Mónica conduce? No, pero es que Pirincho tiene un prurito. No sé cómo elige la jefatura. ¿O tú la designaste jefa? No. Porque aquí es claro y evidente, digamos. Aquí es claro y evidente. Sí. Allá lo que pasa es que es un esfuerzo que hago por congraciarme con ella. Porque pero espérate. la Mónica adora a Francisco. Como que le da más la palabra, entonces. Se nota que tiene más cariño por él. Siempre la Mónica. Entonces yo hago un esfuerzo por congraciarme con mi querida jefa. ¿Por qué me acordé? Porque cuando llegó la ministra del Interior, que fue la invitada a Tolerancia el domingo, le dijo, hola jefa. O sea, también le... ¿Le dijiste al aire? No, al aire no. Eso es histórico. Siempre ella fue mi jefa, de hecho. ¿La ministra? Cuando era subsecretaria en la Secretaría General de Gobierno, yo era director de la División de Organizaciones Sociales por allá por el año 2001. Tú eres un imberbe abogado, sí, haciendo la práctica. Y eso era como la tercera ya. Y ahí evidentemente le decía jefa, y de esa época quedó pegado. Le decía jefa, ¿no? Así es. Grandes historias de la transición. Francisco Covarrubias, ¿cómo estás? Buenos días. Una joyita para comenzar, aparte de la joyita que se me acaba de mandar. Sí, pues, la joyita. Oye, bueno, vamos a hablar supongo, de todo lo que, de todas las conmemoraciones, pero yo me quiero detener un segundo en una frase del presidente que dijo ayer. El presidente anda muy eléctrico, parece, pero dijo lo siguiente. No, yo estuve con él el domingo, ¿no? Sí, estuvo buena la entrevista. Sí. Gracias. Muy buena la entrevista. Gracias, Francisco. A propósito del CERNAC, ayer hizo una locución el presidente. Entonces sí, porque están lanzando el proyecto del nuevo CERNAC. Seguramente a muchos de ustedes le afectó la colusión del precio de los medicamentos, del papel higiénico, de los pollos, de las papas ahora. Lo ha dicho el ministro de Agricultura. Y a ver, y el tema de la corrupción es un tema que viene, no es de la Constitución de los 80, no son los Chicago Boys, no son los neoliberales. La corrupción existe desde siempre. Lo habla Adam Smith, pero antes de Adam Smith, justo ayer estaba en clase leyendo con los estudiantes un autor medieval que en el siglo XV hablaba de la colusión. O sea, siempre ha existido colusión y por lo tanto la sociedad tiene que enfrentar la colusión. Pero un presidente tiene que mantener, digamos, la cierta institucionalidad, porque respecto a las papas no hay ningún antecedente, no hay ninguna sanción y por lo tanto, así como han existido colusiones, acá no se puede llegar y decir que las papas se coludieron. La gente queda en el imaginario colectivo que se coludieron 60.000 productores, además no sé cómo se coluden 60.000, por un alza de precio. Enredado. Por un alza de precio que está íntimamente ligada a lo que pasó con el temporal. Yo no digo, y no voy a meter las manos al fuego de que no haya colusión. Lo que digo es que se requiere una prudencia para llegar y decir si hay corrupción o no. Lo mismo pasó hace no mucho tiempo con el gas, cuando la Fiscalía Nacional Económica sugiere mejoras al mercado del gas para que pueda bajar los precios, así como ocurrió en su momento con la portabilidad, portabilidad numérica, pero nunca habló de corrupción. Y sin embargo hay mucha gente que el gas, la corrupción del gas. Entonces yo creo que hay que ser muy prudente en momentos donde las frases quedan y donde los imaginarios se van generando en torno a determinadas cosas. Creo que la actuación del ministro, lo comentamos acá, fue totalmente irresponsable en su momento. Del ministro de Agricultura. Y ahora yo creo que hay que ser muy cuidadoso, porque si llega a haber corrupción tendrá que demostrarse y no se puede llegar y tirar una pachotada así como se tiró. Así se entiende que el ministro iba a presentar los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, digamos. Bueno, tendrá que esperar. Habrá que ver. Jorge Pirincho Navarrete está desanimado después de esta joyita.
¿No está desanimado, Pirincho, con lo que está pasando en el mundo con el clima? Porque la verdad es que hoy día los matinales estaban mostrando en Nevada, no sé qué pasó, en Guatemala se cayeron las casas, en España está... Bueno, yo veo Madrid y en Nevada. Es como fin de mundo. España, es como fin de mundo esta cuestión. Entonces Sí. Pirincho estaba va a muy llover destrozado mañana con acá. Estaba algo consternado. ¿Estás preocupado por el las imágenes Armagedón? bien apocalípticas en todas partes del mundo. Tema del cambio climático, en fin, una cuestión que me parece algo más interesante que las papas, pero ya estamos en las papas. No sé, es que a Pirincho le está preocupado porque es fin de mundo y solo se van a salvar 155.000 personas de acuerdo al apocalipsis. Ya. Y por lo tanto no creo que esté dentro de los Poco probable. Es poco probable. Poco probable. Entonces Pero- eso es lo que le preocupa. Pero lo bailado, lo comido y lo tomado no me lo quita nadie. Oye, una sola referencia, porque yo alguna vez aquí, justamente una joyita, destaqué cuestiones que me parecían bien interesantes de este proyecto de ley, que una vez más intenta reforzar el CERNAC en un el de momento CERNAC, claro. donde el tema de los derechos de los consumidores y los ciudadanos se hace cada vez más relevante. Un proyecto que sabemos que va a tener un trámite difícil, más allá de que el Ministerio de Economía ha hecho esfuerzos por corregir muchas de las cuestiones que fueron objetadas incluso por el Tribunal Constitucional la vez pasada. Claro, esta idea de que el CERNAC puede ser juez y parte. digamos, ¿no? Efectivamente, y no solamente las mejoras están ahí, sino que están en distintos ámbitos, las conversamos latamente en su momento, no me voy a repetir, y creo que probablemente de los pocos proyectos de ley que pudieran tener algún atisbo de éxito y que se refieren justamente a temas complejos, va a estar aquí. Yo en general estoy medio desesperanzado por el trámite legislativo de las grandes reformas y creo que iniciativas de esta naturaleza ayudan no solamente en la perspectiva de su objetivo final y fundamental, que es proteger más a los ciudadanos, sino también ojalá se transformen en un símbolo de que, siendo materias difíciles, algunas controvertidas, que varias veces han puesto de punta el sector público y el sector privado, puede haber un espacio de diálogo interesante y tengamos la demostración de que si podemos tener una conversación civilizada para acuerdos sustantivos, protegiendo a quienes debemos proteger, con el debido resguardo también de los intereses de quienes hoy día se muestran un poco más lejanos. Hace obligatorio para las empresas tener sistemas de respuesta para la gente. Entonces que la mitad de los reclamos no se responden, dicen el gobierno. Francisco. Sí, es que Mira con escepticismo el proyecto del CERNAC. siempre También. Con la misma cara de escepticismo que miró cuando la primera vez presenté las grandes bondades de este proyecto. No, porque Eso no ha cambiado. El proyecto establecía, no sé si lo dejó, el trato digno, cosa que obviamente quien puede estar en desacuerdo con eso, pero no sé cómo se determina eso. Lo que Por ejemplo, a través de obligar a las empresas a tener un sistema de respuesta para que uno no entre por en la eso, desesperación de que nadie te conteste el teléfono, que te ponen Por eso, una pero es que suerte de la- chat digital que pretende ser algo así como inteligencia artificial y una máquina pelotuda que te vuelve a preguntar 18 veces la misma cosa. No, sí, pues yo me Sí, refiero no es a tan la inteligente esa inteligencia. a la palabra tan general, digamos. Y una de las cosas que me parecía buena al proyecto, reitero, no sé cómo está, es que uno se pueda salir de las cosas tal como entró, porque muchas veces uno contrata Así con un es. clic y se sale con una... Con una ida, con una ida al Vaticano. ¿Me digamos. pusiste atención ese día? Sí, Covarrubias? sí. no, es que lo leí después. Ah. Quedo con la duda. Oye, pero sí, es que todo este tipo de cosas yo creo que en un conjunto uno puede enfrentar la corrupción y los malos servicios, etcétera, con dos cosas: competencia y regulación, ¿cierto? Porque en la medida que hay más competencia, la gente tiene más donde elegir y los malos van saliendo y los buenos van quedando. Y la regulación, porque en el fondo en ciertos aspectos uno queda atrapado. Y por lo tanto son dos caras que tienen que ir avanzando de la mano. En el caso de la competencia yo creo que hay mucho también por hacer. O sea, aquí no es pura regulación, no estoy en contra de la regulación, pero hay que fomentar la competencia. El caso más emblemático fue la portabilidad numérica. O sea, una disposición que permitió a la gente cambiarse significó que la gente pudiera acceder a planes muchísimo más baratos y servicios mucho mejor. Yo creo que hay que buscar, en algunos momentos se plantearon agendas pro competencia y yo creo que debería ir de la mano, pero
me parece que disposiciones como esta, muy claras, más allá de apelar a dignidad o cosas por el estilo, cosas muy claras. Punto 1, usted cómo se sale, cómo entra. Punto 2, cuál es la respuesta. Punto 3, en fin, me parece que son necesarias. Yo creo que va a haber un consenso. No creo que alguien se vaya a oponer, salvo Ahora, que haya una norma muy puntúa, digamos, por ahí. Claro, bueno, uno nunca sabe, la gente se opone a cada cosa. Pero ya existe, me quiero salir en el CERNAC, lo que pasa es que está restringido, circunscrito más bien, a seguros generales y servicios de telecomunicaciones como televisión de pago, internet y telefonía. Eso existe. Los seguros, y funciona súper bien los seguros. Ahora la idea es ampliarlo, digamos. Efectivamente. Sí, no, porque realmente a veces... Vamos a ver el devenir de la tramitación del proyecto y una vez más, como hicimos en su momento, saludar a don Matías Carrasco, un joven y distinguidísimo abogado que es uno de los que está detrás de este proyecto. ¿Una joyita, Pirincho? Sí, yo coincidí con Francisco respecto a ciertas aprehensiones a propósito de esta comisión asesora que creó el gobierno en materia de desinformación. No coincidí, evidentemente, en el esfuerzo que hicieron algunos parlamentarios de llevar esto al Tribunal Constitucional, porque me parecía que no vulneraba ninguna garantía el hecho de constituir una comisión en este sentido, y así lo ratificó el Tribunal Constitucional. Pero en general yo miraba, y miro todavía, quiero confesar, con algo de aprehensión el que estos esfuerzos dependan directamente de los gobiernos de turno, a diferencia de lo que ocurrió en otros lugares del mundo. Sin embargo, la semana pasada salió el primer informe, el informe número 1, que es un informe más bien general de 100 y tantas páginas. No he terminado todavía de leerlo, pero fíjate que quedé gratamente sorprendido. ¿Así, Sí, es un informe que tiene básicamente 5 capítulos. El primero es más, después de la introducción, el primero es más teórico, que hace una investigación, una descripción de cómo son los fenómenos de desinformación. Hay un segundo capítulo que se refiere a las experiencias internacionales, muy interesante, particularmente lo que se ha venido haciendo en Europa. Hay otro capítulo que se refiere a la experiencia local, a Chile. Identifica 2 momentos como los momentos más álgidos en materia de desinformación del último tiempo. Uno es con motivo del estallido social y el otro con motivo de la pandemia, a propósito de cosas que se publicaban y decían. Tiene un capítulo muy interesante y algo novedoso para mí respecto al tema de nuevas tecnologías y inteligencia artificial, y cómo ese fenómeno ha ido ahondando y profundizando esta cuestión. Y después tiene ciertas conclusiones finales. Yo diría que a mí el informe me gustó o me sorprendió gratamente por 3 cosas. Primero, por el tono. Me pareció un informe muy como descriptivo, poco ideológico, en el sentido de que trata de tomar más que posición, trata de tomar un rol más bien de descripción de cuál es el problema y cuáles son sus implicancias. Hay una segunda cosa que me gustó mucho, que es muy pedagógica. Yo aprendí harto a propósito de la distinción de dónde están los límites en desinformar, en equivocarse o en emitir una opinión, que creo que es algo que nos solemos distinguir muy bien. Pedagógico, por ejemplo, descubrí que en Chile hay 11 proyectos de ley que se están tramitando que en algún sentido versan sobre esto. Entonces hay una explicación de cada proyecto, qué es lo que apunta, ordena mucho la información. Y lo tercero que me gustó es que es un informe que pone en primer lugar siempre la libertad de expresión y el derecho a emitir opinión. Está muy presente en cada uno. Está muy presente en cada uno de los capítulos. Algo que a mí en general me daba algo de miedo, que es que se intentara, sobre texto de la desinformación, del error, en algún sentido mellar, acosar o minimizar la importancia de la libertad de expresión y el derecho a emitir opinión. Es el primer informe, van a venir otros sucesivos. No hay conclusiones muy definitivas de propuestas todavía en pero quería relevarlo porque yo en general, como lo miraba con algo de aprensión, creo que es importante también reconocer, después de haber leído el texto, que la cosa por lo menos va bien encaminada hasta ahora. Francisco Covarrubias tiene una mirada de desazón frente a esta joyita. Se deprimió. Es que no leí el informe, pero... Bueno, entonces pasemos al otro tema. No, pues Bien, vamos al corte. No pasamos al otro tema, porque una cosa del informe... Mira, hay la canción de Serrat tan conocida que cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. En este caso, yo creo que uno no se puede olvidar. Señora. Exacto. De Joan Manuel Serrat. De Joan Manuel Serrat. Enorme.
enorme. La canción y el cantante. Pero la frase a mí me gusta mucho, porque en este caso uno no se puede olvidar de la flor. O sea, no porque el olor sea bueno, no se puede olvidar de la flor. Y la flor, que la comisión, compuesta y designada por el Estado, dirigida por una ministra, cuyo secretario ejecutivo es la otra ministra, por mucho que la flor, digamos, haya emitido, o voy a salir de esa referencia, por mucho de que el informe sea bueno, no lo leí o lo voy a leer, no significa que puede esa misma comisión tener malos informes, y no podemos estar expuestos a buenos o malos informes, porque la institucionalidad es la que no me parece la adecuada. De decir que haya una institucionalidad estatal que determine determinadas cosas y que finalmente se transmita o se transfiera a aspectos que pueden de alguna forma limitar la libertad de expresión, o puedan determinar qué es la verdad o qué no es la verdad. Entonces, o sea, solo riesgos, que es lo que te molesta. Los riesgos siguen siendo los mismos, y por el hecho de que haya existido un buen informe, me alegro que haya un buen informe. A lo mejor van a haber 2, 3, 4, 10 buenos informes, pero el riesgo institucional no ha quedado de lado, porque esta es una designación directa. Hoy día son unos integrantes, mañana podrán ser otros, podrán cambiar los integrantes y podremos estar expuestos a un serio peligro. A mí me parece que las facultades de comunicaciones de las universidades son mucho mejores interlocutores para temas como este que una comisión estatal. ¿Pirincho? Bueno, no puedo 30 segundos. Sí, 20 segundos. No puedo, sino en este caso en particular, estar en desacuerdo con Francisco, porque esto es algo así como... Una vez más. No he leído el informe, puede haber buenos informes, pero igual esto va a ser malo. Eso se parece a... No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Una frase un poco... No, porque no estoy hablando del informe, estoy hablando del fondo, que es de la comisión. Claro, lo que pasa es que ese era mi segundo punto. La comisión, como varias veces hemos discutido y lo ratificó el Tribunal Constitucional, no tiene ninguna facultad ejecutiva, y por lo tanto lo máximo que puede hacer es proponer al final un conjunto de medidas que la mayoría de ellas va a tener que discutirse en el seno republicano por excelencia, que es el Congreso, y de manera abierta y democrática. Entonces, yo en general partí mi joyita diciendo que compartía las aprehensiones de que esto se hiciera desde el Ejecutivo por un tema de tono, y justamente eso es lo que me sorprendió del informe. Entonces, es que yo creo que las aprehensiones siguen ahí, pues, o sea, en el fondo no quita todas las aprehensiones que tú mismo tenías con un buen informe, porque si yo tengo aprehensiones respecto a una institución determinada y esa institución tiene una buena actuación, bueno, no me quita el hecho de que la aprehensión tiene raíces más profundas respecto a su cosa estructural. Es que mi aprehensión no era esa, mi aprehensión no es que... ¿Tu aprehensión era que iba a ser malos informes? No, mi aprehensión no era que este tema no se discutiera. Creo que además la experiencia de otros lugares del mundo como Europa, Estados Unidos, en fin, marca la importancia de tener este debate que se ha tenido en otra instancia. El debate yo estoy totalmente de acuerdo. Mi aprehensión era que dirigido desde el gobierno podía tener un cierto tono que no garantizara la imparcialidad, y lo que acabo de decir es que leyendo el primer informe estoy gratamente sorprendido porque ese tono ha estado a la altura. Aún si ese tono no hubiera estado a la altura, lo que se va a proponer tendrá que ser discutido en el Parlamento. Es decir, esta comisión no puede hacer nada en términos ejecutivos, sino más bien proponer, como han propuesto las distintas comisiones gubernamentales que se han hecho durante el tiempo. Ese es el punto. Ya, está claro el punto. A la vuelta retomamos otros temas de la coyuntura, los aniversarios, como ha llamado Francisco Covarrubias en este bloque. Eso lo conversamos en el siguiente bloque con Francisco Covarrubias y con Pirincho Navarrete acá en Mesa Central. Escuchar para entender mejor. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio. Conversamos de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central. Lo hacemos con Francisco Covarrubias y con Jorge Pirincho Navarrete. Y nada, pues nos quedan 6 días para el 11 de septiembre. Ayer se conmemoró un año del plebiscito del rechazo y
y la situación no parece andar por lo menos en la dirección que el gobierno quiere, que es la idea de firmar este compromiso de Santiago con partidos, incluyendo los partidos de la oposición, que en la práctica mañana ya lo van a hacer oficial, se van a negar a ir, digamos, Pirincho. Sí, uno cuando mira en general el texto se da cuenta que es bastante adecuado y no debería por qué ninguna fuerza política restarse a la firma de un texto de esta naturaleza. Sin embargo, el contexto es lo que aquí manda y no ha sido de lo más auspicioso. Varias veces hemos recordado en este programa que, a diferencia de lo que ocurría 20 años atrás, probablemente esta ha sido de las conmemoraciones más duras, más disputadas, más polarizadas, y que hay un retroceso respecto de varias cuestiones que consideramos bien significativas. El propio presidente de la República, digámoslo con claridad, no ha estado particularmente fino en esta materia, y a partir de varias declaraciones no ha contribuido precisamente al espíritu que debería haber animado una conmemoración de esta naturaleza, especialmente por los niveles de mayor polarización que ha experimentado el país en el último tiempo. Fíjate que me quedé pegado con la entrevista de Diego Chalpen en la mañana con esta frase que repetía hoy día la Andrea en los titulares, de que Chile Vamos y su partido no deben dar exámenes de credenciales democráticas. Yo quisiera problematizar esa frase, pero en un buen sentido, porque sé a lo que se refería Chalpen y probablemente el acoso que muchos partidos de derecha tienen con motivo de esta fecha. Yo creo que quizá uno de los aprendizajes más significativos es que todos deberíamos dar permanentemente exámenes de credenciales democráticas y particularmente el doble estándar respecto a la violencia. A propósito de la muerte de Tellier, recordábamos la solicitud de renuncia del presidente de la República a horas de haberse dado el estallido social, en lo que fue, me parece a mí, un tono de validación de la violencia de ese partido durante prácticamente todo el estallido. El propio socialismo democrático, en boca de su presidenta, Paulina Bodanovich, hizo en algún momento también una dura crítica respecto a cuán duro fueron las fuerzas progresistas en la condena a la violencia que se dio en ese momento. Si uno sigue avanzando en el arco político, probablemente Chile Vamos también sobre el doble estándar, especialmente durante buena parte de su historia, a propósito de la referencia que hizo el presidente Sergio Onofre Jarpa y otro, de lo que en algún minuto el expresidente Sebastián Piñera llamó los cómplices pasivos. Y para qué decir en republicano sobre no solamente la justificación y la validación del golpe, sino también cosas que se salen completamente de cualquier marco civilizatorio. Yo sé que ya no es diputada de ese partido, pero lo que le escuchamos a Navellán es una cuestión fuera de todo lugar, especialmente para quienes han leído el informe Valech y donde especial dureza tienen los actos de sadismo, de crueldad y de brutalidad contra las mujeres en la tortura y otro tipo de vejaciones. Entonces, creo que si uno de los aprendizajes que probablemente tenemos que hacer todos es sí efectivamente cada cierto tiempo rendir examen y examinar nuestras posiciones políticas y cómo éstas cambian según el color de turno de quienes estamos criticando o intentando justificar a la luz de una cuestión que es absolutamente trascendental y central en una democracia, y es que no hay mayor fuerza que la que importa la solvencia de los propios argumentos. Francisco Covarrubias. Sí, estoy de acuerdo en todo lo que dijo Pirincho y yo aspiraría a una declaración conjunta. Me parece que la declaración que está circulando ya es oficial, supongo, ¿no? La que hemos visto. Un borrador, el claro. borrador, sí. O sea, el gobierno no lo ha hecho oficial, digamos, pero... El borrador me parece que está bastante razonable, salvo el punto 4 no lo entiendo, que habla en multilateralismo, etcétera, que lo encuentro que está un poco fuera de la declaración. Porque se entiende que lo van a firmar también los presidentes que vengan, digamos, los presidentes de otros países que vengan. Yo entiendo que sí, pero dice fortalecer los espacios de colaboración entre Estados a través de un multilateralismo maduro. Bueno, no, tampoco le agrega mucho, o sea, sí, pero no tiene exactamente que ver con la democracia. No tiene mucho que ver con la democracia y con los derechos humanos.
lo que sí me parece que una declaración conjunta tiene que ser una construcción conjunta también, o sea, así como dice Pirincho que los tonos no han estado tan adecuados y todo, me parece que no se le puede como imponer, o sea, tendrán algo que decir, digamos, mira, en la frase primera yo le agregaría tal palabra, llegar a un acuerdo. Reitero, me parece que lo que está es súper razonable, pero entiendo que la derecha quiera agregar o sacar algo y consensuar una declaración, y no que el Estado le como que lo obligue a firmar una declaración construida por ellos. Yo aspiro a que así sea, porque al final no ha sido pulcro todo lo que ha pasado, no ha sido la mejor forma como hemos llegado a esta conmemoración, pero creo que sería de cara al futuro un hito importante. Así hemos tenido hitos importantes en este país. El 15 de noviembre para mí fue un hito importante cuando las fuerzas políticas, pese a las diferencias, pese a la crisis que había, logró consensuar, digamos, un camino, y ojalá que acá se llegue a un consenso, pero tienen que dejarle un cierto espacio para que puedan opinar, digamos, y ojalá que en pocos días, pero estamos a martes, o sea que a menos de una semana, ojalá se llegue, y yo creo que sería un buen, aunque no firmen todo, aunque republicanos no quieran firmar, si no quieren firmar, que no firmen, pero que Chile Vamos firme una declaración conjunta me parecería un gesto importante. Me da la impresión de que no va a pasar eso, Perencho. Es decir, a la luz de lo que le escuchamos al diputado en la mañana, y él mismo aclaró que no se tomaba una decisión formal, todo indica que la derecha, no solamente Chile Vamos, sino que Republicano y los otros partidos satélites de ese sector político, parece que efectivamente no van a concurrir, en lo que me parece, insisto, que un gran fracaso, porque era la última más bien alternativa para poder en algo generar un cierto consenso que, insisto, me parece particularmente importante de cara a algo que dábamos por obvio hace años atrás, y que esto no es solamente un fenómeno de Chile y de América Latina, sino que en el mundo, que tiene que ver con la desvalorización de la democracia y la cada vez menor importancia que los ciudadanos le asignan en su vida diaria. Largamente podríamos discutir, probablemente no va a ser el lugar ahora de cuáles son las causas que subyacen a ese desdén, a esa distancia, pero yo diría que la fundamental tiene que ver justamente con las responsabilidades de la propia clase política y de la democracia, que han incumplido, me parece a mí, no solamente en Chile y en el mundo, su más fundamental y esencial promesa, que no es otra que representar los intereses de todos los ciudadanos de manera más o menos equitativa. La idea de que la democracia es una fiesta respecto a la cual participan solamente ciertas personas, al que la política sea mirada como una especie de club más preocupada de sus privilegios y prebendas que de servir a los ciudadanos, la incapacidad de ponerse de acuerdo para resolver los problemas de las personas, creo que todo eso hace un cóctel que, a la luz de lo que estamos viviendo en el país, alienta lo que ya hemos venido lo que hemos venido mirando en los últimos resultados electorales, donde hay una fuerza política no organizada, no estructurada en torno a un ideal, pero sí una convicción, y en la rabia, la frustración y el no a todo lo que signifique la posibilidad de verse nuevamente defraudado desde quienes toman las decisiones en el gobierno. Es raro que la palabra democracia en sí misma no se ha desvalorizado, es decir, los peores regímenes siguen hablando que ellos son demócratas, o sea, la democracia sigue siendo una aspiración, ¿te fijas? Una cartel de legitimidad. De legitimidad, y Maduro habla de nuestra democracia, y en Cuba se habla de nuestra democracia, y todos los países, Bukele habla de la democracia, o sea, la palabra no está desvalorizada, pero sin embargo las democracias se han ido desvalorizando, producto de esta falta de respuesta, producto de todos los problemas que se han ido generando alrededor de los distintos países, y ese es un problema porque efectivamente cuando uno revisa las encuestas en Latinoamérica y se le hace la siguiente pregunta, se le dice: ¿usted estaría disponible a renunciar a la democracia en pos de mayor seguridad, en pos de eliminar la delincuencia? Y la gente tiende a contestar que sí, que estaría dispuesto. Y la tendencia es absolutamente hacia el alza. Entonces eso es un problema, porque finalmente la gente está dispuesta a renunciar a la democracia en pos de que le solucionen el gran problema que está metido el narcotráfico, la delincuencia, etcétera. Y esas soluciones
suelen terminar mal. Y ese es el problema. La derecha suele poner en el presidente la responsabilidad del clima, de la tensión, la frase sobre el suicidio, en fin, la frase sobre no reflejar y varias otras cosas. Y el presidente dijo el domingo que a él le parecía preocupante, que lo más preocupante de todo lo que le parecía era el retroceso democrático, y lo ejemplificó con la declaración del diputado de la UDI, Jorge Alessandri, que dice, si se volvieran a dar las condiciones, yo volvería a apoyar no lo hizo en su momento, pero yo apoyaría un golpe de Estado, que se repitiera la receta antes de condiciones similares. En ese sentido, el gobierno también desconfía y reprocha un retroceso democrático, Pinto. No, sin duda. En este estado de crispación y a ratos de sin razón, sería particularmente voluntarioso tratar de asignar la responsabilidad solamente a alguien o a un solo sector. Creo que el deterioro de nuestra convivencia se explica, entre otras cosas, por acción y por decisiones que irresponsablemente han ido tomando mucho. Decía hace un rato. Oye, Pirincho, una cosa, es que es raro que hoy día son las nuevas generaciones, porque esto, para cuando se cumplió 20, 30, 40 años, estaban los mismos actores, digamos, que habían sido parte de ese problema, digamos, y que habían peleado, y estaba Alamán y Escalona en primera línea, y habían sido los que se habían enfrentado, por decir algo, y ahora son las nuevas generaciones. Es pura gente que no había nacido. Que no había nacido, y que sin embargo la polarización y el clima han contribuido menos al clima. Es curioso eso, ¿no? Sí, ahora, lo que pasa es que hay ciertas cosas que probablemente estaban latentes. Yo varias veces te he escuchado a ti mismo, Francisco, decir algo con lo cual yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, a propósito del pinochetismo latente que había en la derecha. Sí, yo siempre he creído eso. Sí, que nos ha superado y que... Digamos, la foto de Pinochet no estaba en el punto limpio, estaba adentro de un cajón. Bueno, claro. Y que cada cierto tiempo y bajo ciertas condiciones, cuando caen ciertas barreras de lo políticamente incorrecto, afloran cuestiones que nunca dejaron de pensarse, pero ahora pueden decirse. Y en el caso de las nuevas generaciones, diría yo, particularmente las vinculadas al Frente Amplio, yo creo que pasan dos cosas. Primero, como muy propio de la edad, y esto sí es una crítica, hay una cierta idealización del pasado y que creo que justamente en el gobierno de la Unidad Popular y particularmente las figuras de Salvador Allende reposa de manera sustancial, entre otras cosas porque como no tienes una historia, como no tienes figuras, ritos propios, emblemas, tiendes a adoptar a lo más cercano, y lo más cercano o más de izquierda o a esta generación probablemente sea efectivamente el gobierno de la Unidad Popular. Y claro, eso probablemente no vinculado a una historia, no vinculado a una cierta experiencia, pero la polarización no es solo de esa generación. Una de las cosas que a mí me tiene bien impresionado en dirigentes políticos ya de larga data es como ellos mismos, de sector y sector, han venido radicalizando las posiciones e incluso contraviniendo lo que ellos mismos sostenían hace 15, 20 años atrás. Sí. De hecho, la izquierda fue muy crítica respecto a la Unidad Popular tempranamente, y que sin embargo esas críticas se fueron olvidando. Varias cosas respecto a eso. Primero, en los 90 yo era chico, pero siempre escuché la frase: tendrá que pasar una generación. Bueno, pasó la generación y mira dónde estamos. Entonces, es curioso. Es curioso. Pero cierto que esa frase, ¿se acuerdan ustedes? Siempre se decía, tendrá que pasar una generación. Pasó la generación. O sea, ahora tendrá que pasar otra generación tal vez. Ese es un problema. Ahora, es cierto que hay una generación nueva, que yo creo que el presidente simboliza con bastante holgura, digamos, que está sumamente impactada por cosas como el informe Valech, por los relatos de la tortura que vuelven a aparecer, y por los relatos particularmente de los detenidos desaparecidos, de esos familiares de detenidos desaparecidos. Claro, pero esos relatos los conocíamos, o sea, no es algo, no tenemos un antecedente nuevo, los conocíamos. Sí, el tema es que se ha ido perdiendo también el cierto susto frente a lo que significó primero la Unidad Popular y después la dictadura para una generación asustada, y que por lo tanto en los 90 cuidó mucho la convivencia, cuidó mucho los tonos, cuidó mucho, y con el paso del tiempo el trauma se fue perdiendo, y claro, esta es una generación sin trauma, pero cuando tú te referías a las generaciones anteriores, los dirigentes de larga data, son dirigentes que fueron perdiendo el trauma y que al final con todas las cosas que fueron pasando, con la convención que tuvimos,
sufrimos con el estallido social y otras cosas que pasaron, finalmente volvemos a una etapa que es más propia de la política desde siempre. El periodo que vivimos, los 15 años de acuerdo, de hermandad, es una anomalía, digamos. En general, la política en Chile y en el mundo ha sido siempre la polarización. Esto es más parecido, lo que estamos viviendo es más parecido a lo que ocurrió en el mundo. Si uno lee, incluso en la antigua Grecia también había polarización, digamos, guardando todas las proporciones. La polarización forma parte de la política, pero nosotros vivimos un paréntesis muy marcado por el trauma de la dictadura y de la Unidad Popular, donde se cuidaron mucho los tonos. Y ahora estamos en una situación compleja. Yo creo que llegamos a mal pie a este 11 de septiembre. Quedan algunos días, ojalá que se pueda corregir algo. Y ese algo, yo reitero, yo soy de los que aspira a que haya una declaración conjunta con la mayor cantidad de fuerza, digamos, de oposición y de gobierno. Vamos a ver qué pasa. Jorge Pirincho Navarrete, una recomendación para este capítulo. Una recomendación. Vengo con un torpedo. Porque escuché hoy día a la Marilí en la mañana que habló de esto que nos parece muy obvio hoy día, pero tuvo que haber sido rarísimo en la época, que es Cibersyn, digamos. Cibersyn, que este proyecto que era una suerte como de proto-internet del gobierno de la Unidad Popular, donde entiendo además el jueves se inaugura una exposición y vamos a poder ver in situ. ¿Han visto las fotos de eso, no? Es decir, vi como suerte como de salón, como de viaje control. A las estrellas, sí. Un poco así. Tal cual, nuestro Star Trek. Y era básicamente un centro de control económico, de producción, básicamente, donde las empresas que estaban requisadas mandaban información y se suponía que a través de la computación el que mandaba el Cibersyn podía ordenar magnitudes de producción a las distintas empresas de acuerdo a las necesidades del país. Nuestro Star Trek con empanada y vino tinto. Exactamente. Más o menos. Bueno, hay un podcast a propósito de esto que se llama The Santiago Boys, que es justamente sobre el Cibersyn, en el marco de la conmemoración de los 50 años, donde participan distintos entrevistados de la época, para variar, o sorpresa, la mayoría de ellos Mapu, Fernando Flores, Raúl Espejo, Guy Bonicepe, que fue el diseñador y quien vino a dar en un momento una clase magistral, el padre de mi amiga personal, Morgana Rodríguez, y particular entrevista a no sé cómo se pronuncia esto, Evgeny Morozov, que era un experto en tecnología aplicada, que vino a Chile a colaborar en este proyecto. Son 8 capítulos, está en Spotify, vuelvo a repetir, se llama The Santiago Boys, y está bien entretenido, especialmente porque si de todas las cosas que nunca se me pudieron haber ocurrido, que pudieron haber pasado en esa época en el gobierno de la Unidad Popular, es un proyecto de esta naturaleza, absolutamente visionario, si es que uno lo mira. Un delirio. Por eso te digo. O sea, visionario de delirio nomás, pero interesante el proceso. De hecho, alguien alguna vez me contó que la primera internet fue un proyecto de carácter militar, y que justamente tenía que ver con, a propósito del tema de la Guerra Fría, tener la posibilidad de no cortar las comunicaciones y el mando en un momento donde ciertos centros operativos fueran atacados. Bueno, no es tan raro que en la peor época de la Guerra Fría, desde el gobierno se haya intentado algo que hoy día bautizamos como el inicio del Internet, pero probablemente tenía que ver, a eso me refiero con visionario, tenía que ver con una esa parte sí, pero el delirio era que en el fondo esto quería sustituir la libre juego de la oferta y la demanda. Entonces cada sillón tenía como un brazo así, con una flecha hacia arriba y hacia abajo. Entonces habían 5 burócratas que iban a determinar si había que producir más clavos, si había que comprar más zapatos, si había que pero con información con información al instante, no como planes quinquenales como era en la Unión Soviética. No, pues era en el fondo sustituir el libre juego de la oferta y la demanda por 5 burócratas que tenían esta información. Un delirio, simplemente. ¿Sabes qué me recuerda además la estética? Me recuerda la estética a las viejas películas de ciencia ficción, que
que hoy día nos parecen un poco ridículas, pero por ejemplo Fahrenheit, cuando uno mira Fahrenheit la original, los colores, las sillas, pues, hay un poco de las distintas versiones que se han hecho de Orwell, esta cosa como sin ventana. Exactamente, esta cosa como conductista, muy a la antigua, muy la propia de la amenaza Guerra Fría. Andrómeda, Exactamente. Doctor Strangelove, Esa es la estética. Sí. Está bueno Spotify, vamos a Es buena. escucharlo. De Santiago, Santiago Boys. Boys. Sí, Santiago Es un Boys. tema fascinante. Era el todo. nombre, lo contó la Marilí en el Rat Pack, también está disponible en tele13radio.cl, la columna de Marilí Luders. Santiago Boys era como les decían a los que participaban del proyecto, por eso es el nombre del podcast. Francisco Correa, es tu recomendación. Mira, tuve un libro 6 meses en mi velador y no me atreví a leerlo. Vaya. Porque era el libro de Aramburu, que después de haber leído Patria, uno dice cualquier cosa que lea de Aramburu va a ser peor. Claro, Entonces es como ese escritor suizo que sacó, ¿cómo se llama? Dicker, que sacó un libro súper bueno, el segundo era más o menos, el tercero era malo, el cuarto era pésimo y el quinto ya es un bodrio. Entonces, claro, Pero era bueno el primero. el primero era bueno, pero de ahí para adelante, pero Hay es varios que caerían en esa categoría. Varios. Bueno, Aramburu la verdad que ha sacado mucho más el No libro. ustedes, que en este programa No. solo van hacia arriba. No, Solo claro. van hacia arriba. Aramburu tiene mucho más libros que Patria y la verdad son todos bastante buenos. No los he leído todo, por supuesto. Patria es extraordinario. Pero tenía Hijos de la Fábula que alguien me había regalado y que la verdad es que no lo había querido leer por esto mismo, pero lo leí y me pareció un libro extraordinario, buenísimo, buenísimo. Hijos de la Fábula trata de dos jóvenes que se meten a la ETA y están esperando como para ingresar en la ETA ahí en Francia, en la frontera con España, esperando que los llamen porque iban como primero a esperar que los llamaran, digamos, los metían en una casa, digamos. Y la ETA, ven por televisión que la ETA baja las armas y se disuelve. Y ellos quedan ahí, Qué buena digamos, historia. esperando. Y en una cosa como, por eso se llama Hijos de la Fábula, en una cosa como también delirante, empiezan a tratar de por su cuenta seguir la lucha de ETA y les resulta todo mal. Es súper interesante, es muy irónico el libro, es muy recomendable sobre todo para aquellos que les gusta este tema relacionado con la ETA, con el País Vasco, etc. Y si te gustó Patria. Y si te gustó Patria, sí. Gran libro. Sí, sí. Ya, Fernando Aramburu, Hijos de la Fábula. Recomendación de Francisco Covarrubias junto a Pirincho Navarrete en la conversación de política y actualidad de esta mañana. Que tengan un estupendo martes. Igual usted y a Buenos todas y días. todos quienes nos escuchan. Chao. Conversaciones que informan y analizan. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.